Hola, mi nombre es Javier Pascual, soy cofundador y CEO de Tierra Audio y estoy aquí para contaros todos los detalles y características de nuestro nuevo micrófono, New 20s. Quiero compartir con vosotros qué lo hace tan especial, de dónde vino la inspiración para su diseño y las innovaciones técnicas que hemos implementado tanto en la electrónica como en el diseño industrial de este micrófono tan particular. Os aseguro que para su creación hemos realizado un enorme esfuerzo de ingeniería y de diseño. Y sin duda, hemos logrado el color y la personalidad tímbrica con los que soñaba cuando me nació la idea de desarrollar este producto tan desafiante. My time is bleeding while thoughts are forming and my mind always to bring him down. It'll be early in the morning when your light doesn't shine, 'cause I know that you that day will choke on the smoke of my cigarette lit. El New 20s proporciona un sonido cálido, profundo y cremoso, muy rico en armónicos y con el equilibrio adecuado de brillo y definición en agudos que permite obtener un cuerpo sonoro redondeado, pero con enorme definición y presencia. ¿Cómo te quedas? Antes de nada, quiero dejar muy claro que este micrófono no es un clon de nada que haya existido antes. Su sonido es único y diferente a todo lo que hayas escuchado hasta ahora. Y te aviso, tiene muchísima personalidad. De hecho, no creo que sea apto para todo el mundo ni para todo tipo de grabaciones, pero en las manos adecuadas es absolutamente diferencial y puede suponer la clave entre una buena grabación y una grabación excepcional. Y es que es el único micrófono que existe que utiliza en su interior un transformador analógico como el que lleva, que aunque es de una calidad abrumadora, en realidad no está diseñado para ser usado en micrófonos, sino para otro tipo de usos muy diferentes dentro del mundo de la electrónica. Por cierto, un saludo a nuestros amigos de Lundal Transformers que llevan dándonos cariño y haciendo realidad nuestras locuras desde hace más de 5 años. ¿Y por qué usamos este transformador tan extraño? Bueno, pues porque después de investigar mucho nos dimos cuenta de que genera una brutal y maravillosa carga armónica que hace que incluso sin usar un previo analógico profesional, o sea, grabando solo con la interfaz de audio, el sonido suene cálido, grueso y poderoso. Es la... En el estudio, a mí particularmente me gusta mucho usarlo para grabar voces femeninas. Por cierto, os invito a que veáis la completa y excelente review que hizo Warren Huart sobre el New 20s en su canal Produce Like a Pro. También me gusta para grabar todo tipo de guitarras, sobre todo españolas y acústicas, y para instrumentos que ya de por sí generan un gran contenido en frecuencias armónicas, como los pianos acústicos o los instrumentos de cuerda, como violines, chelos o contrabajos. Pero vamos, cada semana nos escriben personas emocionadas que lo están usando como aéreos en su set de baterías o incluso en la caja, también en amplificadores de guitarra eléctrica o de bajo, e incluso como micrófono de room por la extremadamente alta sensibilidad de este micrófono. Pero es que además ya hay muchos artistas que lo están utilizando en directo durante sus giras, sobre todo cantautores y bandas de rock y folk, usando el New 20s en mitad del escenario, en modo One Mic Recording, para ofrecer a su público experiencias sónicas nuevas dentro de su repertorio. Es decir, aportando dinámicas y contrastes muy diferentes que enriquecen muchísimo la propuesta escénica de los artistas.
Hola, soy Víctor Pastor y soy el ingeniero electrónico al que Javier volvió loco durante meses hasta dar con el sonido del New 20s. La electrónica del New 20 se compone principalmente de 3 elementos. Una cápsula de captación, 4 transistores tipo FET macheados y calibrados a mano entre sí, y un transformador analógico de salida de la marca sueca de Pro Audio Lundahl. En el micrófono New 20s hemos incorporado una cápsula Electrek de gran diafragma fabricada en Estados Unidos. Esta cápsula tiene un patrón polar cardioide y la hemos dotado de una gran sensibilidad para captar hasta el sonido más sutil de la forma más realista posible. Una vez los artistas comprenden cómo responde el New 20s frente a su voz, logran unos resultados espectaculares en lo que a dinámica se refiere, en ocasiones susurrando a pocos centímetros del micrófono. Quiero que sepas cuando me voy, que en mi cabeza todavía estoy. No pienso en otro momento y gritar muy fuerte al viento. O cantando incluso a varios metros sin perder el volumen, definición ni presencia. La inseguridad viene a despistarnos. Juega con ventaja, nunca estoy yo al mando. Esta alta sensibilidad se consigue también gracias al uso de transistores tipo FET de la máxima calidad. Con ellos, la amplificación de la señal se realiza de la forma más silenciosa posible y se aporta al sonido resultante un carácter analógico totalmente equilibrado antes de que la señal se vea enriquecida con el contenido armónico del transformador. El transformador es el elemento absolutamente clave que aporta gran parte de la personalidad a este micrófono. Sí, reconozco que soy y somos unos locos de los transformadores. Nos encanta ensuciar el sonido añadiendo armónicos a la señal para literalmente enriquecer la envolvente dinámica del timbre y generar un efecto psicoacústico en el cerebro que se traduce en un sentimiento real de emoción en el oyente. En cuanto a su respuesta en frecuencia, podéis apreciar que es un micrófono que no sobrecarga los agudos, ya hay cientos de micrófonos así, y que tampoco sobreexcita las frecuencias medias y graves. Pero entonces, ¿de dónde nace ese sonido tan especial? Pues del contenido armónico de la señal, no de una manipulación forzada de las frecuencias. De hecho, en el certificado de garantía de cada micrófono incluimos la carga armónica que aporta el transformador en las bandas más importantes del espectro de frecuencias, y que al igual que en los micrófonos de válvulas, aportan la calidez y la presencia. Oh, she's a mystery. God knows what's going on inside of mine. How can she not see past the darkness that she's always trying to fight? When she's an angel, she's just kinda scared of heights. Desde el punto de vista estético, de diseño industrial, diría que el New 20s conserva el glamour y la elegancia de los locos años 20. Pero con la sofisticación tecnológica que cualquiera de nosotros esperaría en este nuevo siglo. Por eso lo de New 20s, los nuevos años 20, ya sabes, lo pillas. Oh, she's a mystery. God knows what's going on inside of mine. How can she not see past the darkness that she's always trying to fight? When she's an angel, she's just kinda scared of heights. Mi idea original era traer de vuelta la esencia de aquellos años, rindiendo de alguna forma un humilde homenaje a las mujeres y hombres que por entonces grababan sus discos con un único micrófono de carbón en mitad del estudio y con una banda a sus espaldas tocando en directo. Una auténtica maravilla. Por cierto, si no has visto la película La Madre del Blues, creo que el título original era algo así como Ma Rainey's Black Bottom, ya estás corriendo a verla en Netflix y comprenderás por qué salí del cine corriendo hasta mi casa para abrir el software de diseño 3D, emocionado con la idea de diseñar el micrófono New 20s. En mitad de aquella película tuve claro que ese debía ser el nombre del micrófono, New 20s. They don't care nothing about me. All they want is my voice. About them songs I give you, they're not the right songs. I don't take them off your hands for you. Pues pese a toda esa inspiración viejuna, el New 20s
Tiene un sonido absolutamente moderno y una estética profundamente vanguardista. De hecho, el New 20 es de todo menos un micrófono vintage. Lo siento, queridos amigos de lo antiguo. No es un micrófono vintage. Te aseguras de que no me quede alcohol para sanarme las heridas que te quedan por abrir. Y es que creo que vivimos en un mundo absolutamente dominado por la imagen. Así que pensamos que ya que el micrófono aparecería en multitud de fotografías, vídeos, reels, stories, etcétera, 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 ¿por qué no hacer un micrófono que desde el punto de vista de diseño, de los materiales empleados y de sus accesorios, aportase un evidente valor estético a los artistas? Así que lo primero que hicimos fue fabricar el chasis exterior del New 20 en acero inoxidable 304, de calidad certificada. Un auténtico super escudo que no solo resiste la abrasión propia del paso de los años, sino que también protege la electrónica interior de los golpes, de los cambios de temperatura y de la ruidosa y perjudicial contaminación electromagnética de radiofrecuencia. Y es que, como en todos nuestros productos, usamos materiales tradicionales y modernos que nosotros consideramos absolutamente ganadores. Materiales que tienen que ser resistentes, tienen que ser reciclables, tienen que ser resolutivos y tienen que ser requete bonitos. Esto último no sé cómo lo vamos a traducir a otros idiomas, Gritar tanto tu nombre, creyendo que te he visto por Madrid. Y si estás de madrugada y te da por visitarme, quédate bien lejos. Por otro lado, desde que lanzamos nuestros micrófonos de cinta, nuestro firme propósito siempre ha sido innovar en un sector tan maduro como el de la microfonía. Y ese propósito también está presente en uno de los principales accesorios necesarios en las grabaciones vocales, el antipop. Nuestro antipop es discreto y resistente. Está formado por 3 finas capas de malla y textil intercaladas de forma estratégica para frenar de forma progresiva el impacto del viento producido por las sílabas más conflictivas, como las P's o las B's o las S's. Y por supuesto, sin alterar el sonido de la voz. Pero es que además es el antipop más fácil de usar del mundo. Que alguien llame a los del Record Guinness, por favor. Se posiciona magnéticamente en el lugar exacto gracias a sus imanes de neodimio de grado N52, el más potente del mundo, y están recubiertos por una fina capa de resina epóxica que maximiza su durabilidad incluso en ambientes muy húmedos. Así que lo que tendrás es un micrófono con un sonido brutal y diferente, que además es súper bonito, que te apetece que salga en tus vídeos y que no tienes que usar con un antipop que te tapará toda la cara. Otro de los accesorios que hemos rescatado del pasado y actualizado son las cartelas. ¿Qué ha dicho? Sí, he dicho las cartelas. Cartelas. La cartela es esta especie de cresta de madera, de bambú o de metacrilato transparente que se coloca magnéticamente en el New 20 en multitud de posiciones y en la que puedes grabar con láser el nombre de tu estudio o emisora, de tu single o de tu banda o el nombre de tu perfil en redes sociales. Es decir, que donde hace un siglo aparecía el nombre de la radio o de la compañía discográfica, hoy podéis aparecer tú y tu proyecto. Tú eres la calma, gracias de nada, yo soy tu techo. Tú eres el mar y yo soy la ola que mueve el viento. De pronto tarde va a parar a un puerto. Como todos nuestros productos, el micrófono New 20 está fabricado a mano con mucho amor, aquí en nuestra fábrica de Madrid, y para compensar nuestra huella de carbono y colaborar en el cuidado de nuestro planeta, plantamos un árbol por cada 5 micrófonos que vendemos. De nuevo, es un pequeño esfuerzo que nos gusta hacer como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. ¿Quieres que te sea sincero? ¿Por qué no? A veces no estoy bien, igual ni tú ni yo, ya tanto nos queremos. Ven, la cago sin quererlo, forma parte
a correr. ¿Un resumen de cierre? Bueno, pues como resumen un tanto evocador y filosófico, podría decir que el micrófono New 20s es la confirmación de que la historia suele volver, pero reconvertida en algo contemporáneo de forma orgánica y eficaz. Al fin y al cabo, la música y el resto de las artes siempre han tenido un profundo respeto por la historia, mirando al pasado en busca de gran parte de su inspiración, pero también con la mirada puesta en ese futuro incierto. Así que este es el New 20s. Un micrófono que respeta el pasado, que conoce y domina el presente y que está preparado para el futuro. Y te voy a salvar comiéndote a ver.